Muy buenas noches, bienvenidos a este nuevo viernes en vivo. Un gusto poder compartir con ustedes este tiempo. Gracias por estar, gracias por la presencia, por las sugerencias, los consejos, las palabras de aliento, las observaciones también, que todo nos ayuda a ir mejorando nuestra comunicación. Si es la primera vez que se encuentra con esta charla, puede visitar nuestro canal de YouTube y puede encontrar las que hemos estado dando ya desde hace bastante tiempo, más de 3 meses ya, compartiendo cada viernes una palabra que puede generar aliento, ánimo. Y si ya es habitual a este encuentro, no se quede solo, comparta el link con amigos, con vecinos, con conocidos. Hay mucha gente que está necesitada, que está carenciada, que está con dificultades para las relaciones, que está sin trabajo, que está con serios cuestionamientos y serias crisis tal vez en sus vidas, y una palabra de aliento le puede venir bastante bien. Recordarles nuestro canal de YouTube, recordarles la dirección de Facebook a través de la cual están viendo esta charla en vivo hoy. Recordarles nuestro correo electrónico también y un WhatsApp si necesita comunicarse por alguna palabra, por alguna vía de comunicación directa. Todo esto está a pie de pantalla, lo puede ubicar. Quiero recordarles los 2 libros que hemos sacado, Construyendo una nueva generación y Socorro quiere vivir, que son un poco el aporte para comprender la juventud en el día de hoy, ayudarlos, reencaminarlos, nuestros hijos, nuestros alumnos, la gente sobre quienes podemos tener influencia para ir formando una generación diferente, una generación mejor, construir una nueva generación, como dijimos. Este material está acá en Tucumán, está en Buenos Aires, está en Santiago Capital, en Termas de Río Hondo, en Resistencia, provincia de Chaco, en San Luis también, ya está una partida, en Jujuy Capital, en Catamarca Capital y en Santa María, provincia de Catamarca. Y si hay amigos, compañeros, colaboradores que nos quieran ayudar en la distribución de este material, se pueden comunicar y podemos arreglar las vías de poder entregarles y cómo podemos llevar adelante y hacer llegar este material a gente que lo pueda estar necesitando. Un saludo especial para Luisina Carreño. Fue una alumna mía en el año 2011 y hoy, chequeando un poco el Messenger, no soy muy afecto al Messenger, no lo visito. Encontré un saludito de hace 3 o 4 días de parte de ella. Me dice: fui alumna suya en el 2011. Y me dice: siempre lo recuerdo lo motivadoras que fueron sus clases y cuánto nos ayudó para poder mirar y proyectar hacia futuro. Y algunos otros mismos que en cuanto a lo personal, que no vienen al caso en este tiempo. Gracias, Luisina, y quizá ella me está escuchando en este tiempo también, como puede haber otras personas, y generar este vínculo que nos puede ayudar a pensar positivamente en cuanto al futuro. Metiéndonos un poco en el tema ya, quiero recordarles que en la charla del viernes pasado hemos comenzado a tocar un tema que es fundamental, y es entender la gracia de Dios, la gracia divina, que es ese regalo inmerecido que está disponible para cada uno de nosotros. Alguien dijo: si hay una diferencia entre la confesión de fe cristiana y todas las demás otras religiones, es justamente este punto de la gracia de Dios. Y también hablamos, o comenzamos a hablar el viernes pasado, en cuanto a una confusión generada a través del tiempo en este tema, o no haberla entendido, no disfrutarla y no poder compartirla con los demás. Dijimos: la gente que más se aleja de las iglesias cristianas en el día de hoy es la gente que más, paradójicamente, que más se le pegaba a Jesús en los días de su visita física acá en la tierra, y viceversa. Los religiosos, que eran los que más lo atacaban y a quienes más Jesús objetaba, en muchos casos son los que más abundan en las iglesias en el día de hoy. Y cuando nos preguntamos por qué, tal vez lo que encontramos es que hay un ingrediente que abundaba en Jesús,
con la gente pecadora, con la gente deudora, con la gente que está en la línea roja, con la gente perdedora, con la gente discriminada. Y es un ingrediente que tal vez nos está faltando a nosotros, que decimos ser seguidores de Jesús. Y por eso tal vez nos hemos limitado a dar un mensaje, en el mejor de los casos, en vez de vivir, de disfrutar un estilo de vida que pueda atraer a ellos y darles un poco de luz en medio de un mundo de tinieblas. Es como que Jesús tenía aceptación, tenía onda con el descarte de la raza humana, y para decirlo de alguna manera, que nos toque, que nos llame a la reflexión. El viernes pasado tocamos una parábola de Jesús, aquella en la que él relata la historia del rey con dos deudores. Le llamamos a uno el número uno, que le debía una suma que no iba a poder pagar nunca, y a su vez este deudor tenía otro deudor más chico que le debía una deuda que sí podía pagar. Y cuando el primer deudor, llega a Jesús a pedirle plazo, es decir, pateaba la pelota para adelante, como dijimos, y cuando llega el rey a pedirle plazo, y el rey se da cuenta que él no iba a poder pagar, ni siquiera en 2 vidas que tuviera, directamente le perdonó la deuda. Pero parece que él no entendió, por cuanto cuando sale se encuentra con alguien que le debía una suma insignificante a él, y le dice: tené paciencia, por favor, dame un poco de plazo, te voy a pagar. Y él dice que lo ahogó, lo metió en la cárcel para que pudiera pagarle. La única explicación a esto, porque no tiene sentido, no tiene lógica, es que no había entendido. Él pidió plazo, se le perdonó una deuda, pero él creyó que tenía solamente lo que había pedido. Entonces, cuando salió, necesitaba cobrar lo antes posible para intentar pagar a aquellos que nunca iba a poder pagarlo. Dice esa parábola que cuando el rey se enteró de la mala actitud que tuvo este primer deudor con aquel que le debía tan poquito, le retuvo el perdón y lo volvió a meter en la cárcel. Hoy vamos a tocar otra parábola que llama mucho la atención y que habla también de la gracia de Dios y que habla también de deudores, pero quiero hacer una aclaración. Es obvio que Jesús no nos presentó las parábolas para enseñarnos a vivir, sino, bueno, esto sería un poco la consecuencia, pero lo fundamental, las parábolas de Jesús fueron para corregir nuestras ideas acerca de quién es Dios y cómo Él nos ama. Hace bastante tiempo, ya muchos años atrás, leí un detalle de la vida de Fyodor Dostoyevsky, aquel escritor ruso de fama mundial, uno de los mayores escritores de Occidente, 1800, 1900. Él tuvo una vida que la dilapidó en el alcohol, en el juego, y pertenecía a un equipo considerado traidor para el zar, para el oficialismo, digamos, en aquella época. Lo habían arrestado por pertenecer a un grupo que estaba considerado como traidor. Y entonces Dostoyevsky, junto con todo su grupo, fue sentenciado a morir por fusilamiento en la plaza pública. Entonces se armó todo el escenario, y cuando ellos estaban con todos los ojos vendados y con las manos atadas, el pelotón de fusilamiento al frente, se dio la orden de preparen y apunten, y en ese mismo momento, en ese preciso momento, era ya algo preparado por el zar. Llega un jinete con una orden del zar donde les conmutaba, les cambiaba la pena de muerte por trabajos forzados en Siberia durante un gran tiempo. Dostoyevsky, según la historia, nunca se recuperó de esta emoción tan fuerte de verse frente a la muerte. Había estado a las puertas de la muerte, y a partir de ese momento valoró la vida como nunca antes y más que cualquier otra cosa en el mundo. Y hay un detalle. Cuando él está subiendo al tren que lo va a llevar a Siberia, al exilio, a la cárcel, donde iba a estar 10 años, alguien se le acercó, una mujer piadosa,
dice la biografía, y le entregó un Nuevo Testamento en la mano. Era el único material, el único libro que se permitía en el exilio, en la cárcel. Y como no tenía otra cosa, y él consideraba que esta condonación de la deuda, este cambio de la deuda por un trabajo forzado, era una oportunidad que Dios le daba para una vida nueva, se pegó al Nuevo Testamento y dice que durante 10 años estuvo meditando en lo que él estaba leyendo todo el tiempo en las páginas de la Biblia, y esto le dio a él una verdadera conversión. Se aferró a los valores cristianos. Y la frase que me llamó la atención es esta. Él dijo, cuando volvió de aquel exilio en Siberia durante 10 años, si alguien me demostrara que Jesús no poseyó la verdad, yo preferiría quedarme con Jesús y no con la verdad. Es decir, llegó a creer que el ser humano, claro, conoció mucha miseria, muchos asesinos, muchos violadores en todo ese tiempo en Siberia. Y él dijo, llegó a creer que el ser humano solamente es capaz de amar cuando recibe amor. Y dice la Biblia claramente que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Con esta introducción quiero meterme en la segunda parábola que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, versos 36 al 50. Resumidamente, Simón, un fariseo, un religioso de renombre, en aquella oportunidad le ruega, lo invita a Jesús a su casa. Cuando están compartiendo la mesa y sentados en el suelo, según la historia, la costumbre de Palestina, dice que entra una mujer pecadora del mismo lugar, o sea, conocida por todos, tal vez una prostituta, se pone a los pies de Jesús y hace 3 cosas. Empieza a llorar, a enjugar sus pies con sus lágrimas, a secarlos con sus cabellos, a besar sus pies y finalmente derrama un frasquito de esencia de perfume de alto precio sobre su cabeza. Cuando Simón, el que lo había invitado, mira todo esto, empieza a especular y a murmurar dentro de él, ¿no? A decir, si Jesús fuera realmente un profeta, sabría la clase de mujer que está con él en ese momento. Y Jesús, que conoce todo, que conoce el interior de cada uno de nosotros, dice, Simón, quiero contarte una historia. Dime, maestro. Y él le dice, un acreedor tenía 2 deudores. Uno le debía una gran cantidad de vuelta a las deudas, ¿no? Y otro debía una pequeña cantidad. A diferencia de la primera parábola, acá Jesús le dice, ninguno de los 2 no tenía con qué pagar. Y como no tenían con qué pagar, Él les perdonó a ambos. Y le pregunta a Jesús a Simón, dime, ¿cuál de ellos le amará más? Y él dice, pienso que aquel a quien se le perdonó más. Y le dice Jesús, tienes razón. Y ahí baja la aplicación y le dice, ¿te has dado cuenta de algo? Yo llegué a tu casa y no me recibiste como se recibe a un huésped con un beso, pero ella no ha dejado de besar mis pies. No me has dado una palangana como se estila en Palestina para lavar los pies del polvoriento camino, y ella no ha dejado de lavarlos, enjugarlos con sus lágrimas y secarlos con su cabello. No pusiste, bueno, yo no tengo, no pusiste aceite sobre mi cabeza, pero ésta ha derramado un frasquito con esencia de alto precio. Y ahí Jesús le dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le han sido perdonados. Yo quiero hacer una aclaración. No se trata de cuánto perdonó, porque ninguno de los 2 deudores podía pagar la deuda, a diferencia de la primera parábola. En cambio, lo que Jesús quiere destacar acá es qué conciencia tenía cada uno de los 2
en este caso Simón y la mujer, ¿qué conciencia tenía de cuánto Dios les había perdonado? Hay una traducción de la Biblia que creo que arroja luz al respecto. En el primer caso dice, ¿a quién se le perdonó más? Pero en esta versión, la palabra de Dios para todos, dice, Simón le contesta a Jesús la pregunta que le hizo, pienso que el que le debía más. Y dijo Jesús, tienes razón. Y en el verso 47 de Lucas 7 le dijo, te digo que se puede ver que sus muchos pecados le han sido perdonados y por eso ahora me demostró mucho aprecio, pero el que siente muy poca necesidad de ser perdonado sentirá poco aprecio cuando sea perdonado. Creo que esto arroja mucha luz a lo que estamos compartiendo. Esta escena, dijo alguien, es el marco perfecto para que Jesús establezca la distancia tan enorme que hay entre el legalismo y la apertura a la experiencia de vivir bajo la novedad del reino de Dios. En la primera parábola hay una diferencia entre plazo y perdón para pagar la deuda. Acá Jesús quiere hacer desaparecer una diferencia que nosotros hemos inventado a través de nuestro propio sentido de justicia a la hora de relacionarnos con los demás. Nosotros hacemos una diferencia entre el bien y el mal, o el malo y el bueno, entre el más malo y el menos malo, entre los justos y pecadores, entre los que necesitan y los que no, entre los que creen que están bien y los que definitivamente no están bien. Es que la religión, amigos, no deja lugar para el amor, sino para la apariencia, para la insinceridad, para la hipocresía. Fíjense la maravillosa enseñanza de la gracia de esta parábola. Un amor irresistible. ¿Se han preguntado por qué la mujer, cuando entró, empezó a llorar, se encontró con algo que la desarmó? Mientras Simón criticaba, ella sintió un amor que la derritió y que la transformó desde adentro hacia afuera. Hay otra porción en la Biblia donde dos van al templo a orar, ¿se acuerdan? Uno está tan satisfecho con él mismo que le da gracias a Dios y hace alarde de todo su sentido de justicia. El otro está tan arrugado al final del templo que solamente dice, Dios, ten misericordia, sé propicio a mi pecador. Fíjense, en ambas historias, cuando Jesús quiere enseñar la manera en que Dios nos ama, cuando quiere presentarnos lo que es la gracia de Dios, para que como consecuencia de comprender aprendamos a vivir y a relacionarnos sabiamente, siempre nos habla de tres cosas: la deuda, la insolvencia y el perdón. En mi caso, una deuda muy grande que no se podía pagar nunca. En el otro caso, ninguno de los dos podía pagar. La insolvencia y en ambos casos el perdón de parte del acreedor, que es el único que puede soltar o retener perdón. No estamos hablando de reconciliación, que es otro punto, pero el perdón es un atributo exclusivo del acreedor. En el primer caso, cuando el deudor se encuentra con el rey y obtiene perdón, no había comprendido por qué él pidió plazo. Entonces se encuentra con el otro deudor y lo que quiere hacer es cobrar para intentar pagar una deuda que ya era inexistente porque el rey se la había perdonado. Pero él no había escuchado, no comprendió, entonces salió a cobrar para poder pagar. En el segundo caso, cuando se trata de dos deudores, ya no en cadena, sino que los dos estaban, uno debía mucho, otro debía poco, pero los dos sin poder pagar. Y hay uno de ellos que no dimensionó verdaderamente su perdón. Entonces, yo quiero hacer un desafío en esta noche. Un desafío a vos como me lo he hecho a mí en el momento de preparar esta charla. ¿Tenés cosas o personas que te deben?
Yo quiero recordarte, en función de estas dos parábolas y muchas otras que podríamos tomar de la Biblia, que Dios a través de Jesús, a vos y a mí, nos perdonó una deuda que nunca íbamos a poder pagar. El Señor te perdonó, me perdonó y nos soltó. Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a hacer con aquellos que nos deben o con aquellas situaciones que están pendientes en nuestra vida? Acordate de esto, toda deuda debe ser pagada. La falta de pago de una deuda nos mete en la cárcel y nos quita la libertad. Es decir, las cuestiones pendientes nos atan, nos esclavizan, nos atormentan, no nos dejan vivir en paz. A veces el dolor no nos deja ver las cosas con claridad. Decimos, con lo que me ha hecho, él no se merece mi perdón. Otras veces nuestro propio sentido de justicia nos traiciona. No es justo después de lo que me ha hecho que yo le perdone. ¿Cuánta gente, cuántos vagando por el mundo tratando de cobrar para poder pagar? Recordá, solo podemos perdonar cuando comprendo que fui perdonado. Un amigo mío, la semana pasada, conversando, él está en Buenos Aires, me dice, le digo, ¿cómo estás? Me dice, Pablo, en algunos aspectos muy bien. Nadie sale igual de después de este encierro, después de esta pandemia. O la pandemia te hunde o la pandemia te levanta. En lo emocional, mucho mejor. En lo espiritual, muy bien. En lo económico, muy mal, porque no puedo salir, no puedo vender, no puedo cobrar. Y por eso quiero apelar en este tiempo a que podamos estar revisando situaciones o personas con quienes tenemos deuda. Tal vez están en nuestra familia, en nuestro entorno, en este encierro junto con nosotros, o tal vez están afuera, en otro lugar, y una llamada, una videollamada, un Zoom, una visita si se puede, podría llegar a solucionar esta situación pendiente con él o con ella, ¿no? En esta semana, hablando con otro amigo a través del teléfono, le digo, ¿cómo estás? Y me dice, mira, bastante bien con mi esposa, con mi hijito recién nacido. Y le digo, ¿el trabajo cómo va? Y dice, más o menos, Pablo, porque este tema del trabajo virtual complica un poco las cosas y las relaciones. Especialmente estoy en conflicto con uno de mis jefes, porque es una persona muy difícil de llevar. No solamente está mal conmigo, está mal con los compañeros, es muy agresivo, no sabe manejarse adecuadamente. Deudas pendientes. Se lleva muy mal con su esposa, se lleva muy mal con sus hijos. Y bueno, es la historia de tal vez mucha gente que nos está escuchando en esta noche. Por eso quiero terminar de esta manera. Estos pasajes, ambos, las dos parábolas que hemos considerado, nos hablan de Dios, de su amor inmerecido, de su gracia incondicional para con cada uno de nosotros, pero habla también de cómo cuando podemos comprender el amor de Dios, podemos brindar, por eso el título de esta charla, podemos brindar amor a los demás. Dios, que es nuestro Rey, nos perdonó una deuda que nunca podíamos pagar. Y si vos y yo no estamos en condiciones de soltar perdón sobre situaciones o personas que nos han afectado, es solamente por no haber comprendido lo que Dios nos perdonó, que es el caso de la primera parábola, o por tener puesto el barbijo de la religión, como en el caso de la segunda parábola, y que no nos consideramos tan pecadores como los demás para poder soltar el perdón. No necesitamos tal vez el mismo perdón que aquel que nos ha afectado a nosotros. Cuántas heridas del presente o del pasado, cuánta bronca no resuelta, cuánto abuso, cuánto dolor, cuánto rechazo, cuánto temor puede estar dentro de nuestras vidas. Muchos hoy ya no están viviendo, solamente sobreviviendo en medio de la incomprensión, en medio del dolor, en medio de la depresión.
A uno de nuestros grupos de WhatsApp llegó esta semana un pedido angustiante de alguien que estaba pasando por un profundo momento de depresión. Ya no tengo ganas ni siquiera de vivir. Por favor, oren por nosotros. Yo quiero proponerte hoy, vamos a terminar con esto. Vamos a dejar de ver a Dios como un juez justo y vamos a empezar a verlo, además, como un Padre amante, perdonador, que nos está buscando para reconciliarnos con Él y para que seamos factores de reconciliación en medio del mundo que estamos viviendo. Las cosas buenas que podemos hacer no proceden de nuestros mejores esfuerzos, sino del efecto de la gracia de Dios obrando en y a través de nosotros. Acuérdense lo que dijimos el viernes pasado. Comprender la gracia de Dios es llegar a entender que no hay nada que pueda hacer para que Dios me ame más de lo que me ama, pero también poder llegar a entender que no hay nada que pueda hacer para que Dios me ame menos de lo que me ama. A mi WhatsApp llegó el mensaje de alguien que me decía: pastor, gracias. No sabe cómo me tocó eso, de poder entender que no hay nada que pueda hacer para que Dios me ame menos de lo que me ama. No es que Dios tenga amor, es que Dios es amor, es la fuente del amor, y cuando yo me conecto, me acerco a la fuente, puedo tener para dar de lo que recibo de Él. Déjate amar por Dios. A pesar del dolor por el cual estés atravesando, déjate amar por Dios. Alguien dijo: es peligroso llegar a querer entender un mensaje de Dios en medio del dolor que estamos atravesando. No dudemos de su amor. Dios no es alguien que disfruta de nuestro dolor, aunque tomó la decisión de no impedirlo, y vamos a ver el viernes que viene por qué. Deja que Dios termine su trabajo. Lo que venga al final de tu vida y de la mía nos dará significado a todo lo que estamos pasando ahora. Yo les bendigo y que tengan un buen tiempo, y nos vemos Dios mediante el próximo viernes.